El viento silbaba entre los pinos como un lamento antiguo, cargando consigo el aroma acre de la resina y la tierra húmeda. Elena se arrodilló en el suelo de la cabaña, sus botas de trabajo manchadas de barro y nieve derretida, crujiendo contra las tablas desgastadas. El aire era tan frío que se colaba por las rendijas de las paredes de madera, erizando la piel de sus brazos, desnudos, bajo la camiseta raída. Afuera, la niebla se arremolinaba en espirales grises alrededor de los abetos, envolviendo la montaña en un velo que parecía no querer soltarse nunca. Era finales de otoño en las sierras de los Apalaches, y el sol cuando asomaba apenas calentaba lo suficiente para derretir la escarcha que cubría el porche inclinado. Elena, con 38 años y el peso de una vida nómada en los hombros, había llegado allí 3 días atrás. Homeless durante meses, vagando de refugio en refugio con su hija de 10 años, Sofía, la carta de la abogada había sido como un rayo en la oscuridad. La propiedad de su abuela, construida en 1872, es ahora suya, decía el sobre arrugado que aún guardaba en el bolsillo de su chaqueta. La abuela Marta, esa figura distante de cuentos infantiles, había muerto sola en esa cabaña, dejando atrás un legado de pobreza y silencio. Elena no había visto a su abuela en décadas, no desde que su propia madre las abandonó en una ciudad lejana, pero el instinto de supervivencia la había impulsado a subir la montaña con lo poco que tenía: una mochila, una caja de herramientas prestada y la lealtad inquebrantable de Rex, el pastor alemán que había encontrado medio muerto en una cuneta un año antes. Rex estaba ahora tumbado junto a la chimenea improvisada, sus ojos amarillos vigilando cada movimiento de Elena. El perro había sido su sombra desde entonces, un compañero callejero que olfateaba el peligro antes de que ella lo sintiera. Sofía jugaba en silencio en una esquina, apilando piedras lisas que había recogido del arroyo cercano, sus pequeñas manos moviéndose con una confianza callada que Elena envidiaba. La niña no preguntaba mucho, solo confiaba, como si el mundo entero fuera un secreto que se revelaría con el tiempo. Elena había decidido empezar por el piso. La cabaña era un relicto del siglo XIX, con vigas de roble que crujían bajo el peso de los años y un techo de tejas que goteaba en las lluvias. El suelo, en la sala principal, estaba hundido en el centro, como si la tierra debajo reclamara su parte. «Necesitamos un lugar sólido», murmuró Elena para sí misma, mientras clavaba una palanca bajo una tabla suelta. El martillo resonaba en el silencio, un eco que se perdía en la vastedad de la montaña. Sudor perló su frente a pesar del frío y se limpió con el dorso de la mano, dejando una raya de polvo en su mejilla. La tabla cedió con un chasquido seco, revelando no solo tierra compacta, sino un espacio hueco debajo. Elena frunció el ceño y se inclinó más cerca, el corazón latiéndole con un ritmo sordo. Rex levantó la cabeza, sus orejas erguidas, un gruñido bajo vibrando en su garganta. «Tranquilo, chico», susurró ella, extendiendo una mano para calmarlo. Sofía se acercó de puntillas, sus ojos grandes y curiosos fijos en el agujero. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó en voz baja, como si temiera romper el silencio de la cabaña. Elena metió la mano con cuidado, los dedos rozando algo áspero y polvoriento. Sacó un rollo de papel amarillento, atado con una cuerda raída. Lo desenrolló sobre sus rodillas y el aliento se le cortó en la garganta. No era un simple trapo, era un mapa, dibujado a mano con tinta desvaída, marcas de ríos serpenteantes y cruces que indicaban puntos en la montaña. Las líneas eran precisas, como si hubieran sido trazadas por alguien que conocía cada grieta de la tierra. En la esquina inferior, una nota garabateada en letra temblorosa: «Para la verdad que enterraron. Sigue las marcas, pero cuídate de los lobos de traje». La firma era de su abuela, Marta, fechada en 1958.
El mapa tembló en las manos de Elena mientras lo estudiaba. Líneas que serpenteaban desde la cabaña hacia el norte, hacia un valle oculto por la niebla, pasando por viejos caminos de leñadores ahora cubiertos de maleza. Una cruz grande marcaba un sitio cerca de un arroyo seco, con palabras borrosas: el pozo de la compañía. Elena sintió un escalofrío que no era solo del viento. Su abuela había sido una mujer de montaña, viuda temprana, que trabajaba en los bosques para una minera local hasta que la echaron sin explicación. Historias susurradas hablaban de disputas por tierras, de promesas rotas, pero Elena siempre las había descartado como leyendas de pueblo. Rex se levantó y olfateó el aire, su hocico apuntando hacia la ventana empañada. Afuera, la nieve comenzaba a caer en copos lentos, girando como fantasmas en la penumbra. Sofía se acurrucó contra su madre, su manita aferrando el borde de la camiseta. «¿Vamos a seguirlo, mamá?», preguntó, su voz un hilo de esperanza en el silencio. Elena dobló el mapa con cuidado, guardándolo en su bolsillo junto a la carta. El peso de la herencia se asentaba en su pecho, mezclado con el miedo y una chispa de determinación que no sentía desde hacía años. La montaña observaba en silencio, sus picos envueltos en niebla como testigos mudos de secretos enterrados. Elena miró hacia la puerta, donde el viento hacía crujir las bisagras oxidadas. El pueblo de abajo, a 15 kilómetros por un camino de grava solitario, ya murmuraba sobre la mujer sin techo que había reclamado la vieja cabaña de Marta. Pero aquí, en este momento, con el mapa quemándole la piel, Elena supo que algo había cambiado. No era solo un refugio, era una puerta a un pasado que exigía ser desenterrado. El sol se hundía detrás de las crestas, tiñendo el cielo de un gris plomizo. Elena se puso de pie, el piso a medio restaurar crujiendo bajo sus pies. Rex la siguió hasta la ventana, su presencia un ancla en la creciente tensión. La nieve se acumulaba en el alféizar y el aroma de la leña quemándose en la chimenea se mezclaba con el de la tierra removida. Por primera vez en meses, Elena sintió que la montaña no era solo un obstáculo, sino un aliado silencioso. El mapa era la clave, y aunque el frío se colaba por todas partes, una calidez interna comenzaba a arder, la promesa de respuestas, de dignidad para ella y Sofía. Pero en el fondo, un susurro de duda la rozaba. ¿Qué lobos de traje acechaban en esas marcas? La noche caía, y con ella el primer aullido lejano del viento, como un aviso de la montaña misma. La niebla se espesaba al amanecer, envolviendo la cabaña en un sudario gris que amortiguaba los sonidos del bosque. Elena se levantó antes de que el sol intentara perforar las nubes, el mapa aún doblado en su bolsillo como un secreto vivo contra su pecho. El aire dentro era denso, cargado de humedad y el olor persistente de la tierra removida del piso. Las vigas del techo, talladas en 1872 por manos que ya eran polvo, crujían con el primer movimiento del día, como si la estructura misma recordara cada invierno que había soportado. La cabaña se erguía en una ladera aislada de las sierras de los Apalaches, un refugio modesto de troncos apilados y piedra musgosa, rodeado de pinos centenarios cuyas raíces se entretejían con la tierra como venas ocultas. Afuera, el suelo era un tapiz de hojas caídas y parches de nieve temprana, y el arroyo cercano murmuraba un hilo de agua helada que se perdía en el valle abajo. Elena se acercó a la ventana, limpiando el vidrio empañado con la manga de su chaqueta. El paisaje se desplegaba en capas de silencio. Las crestas dentadas recortadas contra un cielo plomizo, el vapor que subía de la tierra húmeda y el viento que susurraba entre las ramas, llevando el aroma salino de la resina y la podredumbre de la hojarasca. Esta montaña no era solo un lugar, era un mundo aparte, donde el tiempo se medía en estaciones implacables y las tormentas de nieve
podían aislar a un alma por semanas. Elena lo sabía bien, habiendo crecido en sus faldas antes de que la vida la arrastrara a las ciudades, a los refugios impersonales y las noches en bancos de parques. Ahora, con la herencia de su abuela, regresaba no como visitante, sino como guardiana de un legado que apenas comprendía. Sofía aún dormía en el rincón que habían improvisado como cama, envuelta en mantas raídas sobre un colchón de paja. La niña de 10 años tenía el rostro sereno, sus rizos oscuros esparcidos como sombras sobre la almohada improvisada. Elena la observó por un momento, el corazón apretado por el peso de la pobreza que las había perseguido. Habían pasado meses durmiendo en autos abandonados o en albergues atestados, donde el hedor a desesperación se mezclaba con el de comidas enlatadas. Sofía nunca se quejaba, solo confiaba, con esa quietud infantil que Elena temía romper. «Mamá, ¿esta es nuestra casa ahora?», había preguntado la noche anterior, su voz un susurro mientras Rex se acurrucaba a sus pies. Elena había asentido, pero en su interior la duda era un nudo. ¿Podría esta cabaña deteriorada ser más que un techo temporal? El mapa prometía algo más, pero también peligro, y Elena juró proteger esa confianza callada con cada aliento. Rex se movió en su sitio junto a la chimenea apagada, sus ojos amarillos abriéndose con un parpadeo alerta. El pastor alemán, con su pelaje negro y fuego marcado por cicatrices de una vida callejera, era más que un perro, era un centinela instintivo. Elena se agachó para rascarle las orejas, sintiendo el calor de su cuerpo contra el frío del amanecer. «Buen chico», murmuró, recordando cómo lo había encontrado herido y solo en una zanja de carretera, sus ojos suplicando salvación. Desde entonces, Rex había sido su sombra olfateando amenazas invisibles, un extraño demasiado cerca en un campamento, o el crujido de ramas que anunciaba una tormenta. En esta montaña, donde los depredadores eran tanto animales como hombres, su lealtad era un bálsamo contra la soledad. Elena se obligó a moverse, encendiendo un fuego con leña seca que había apilado el día anterior. Las llamas crepitaron, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera astillada, y el humo se elevó por la chimenea de piedra, tiñendo el aire de un aroma ahumado que se mezclaba con el de la tierra. La cabaña necesitaba trabajo. El porche se inclinaba hacia un lado, las puertas chirriaban en sus goznes oxidados, y el sótano improvisado bajo el piso albergaba solo ratones y recuerdos enterrados. Elena sacó su caja de herramientas, un regalo prestado de un vecino compasivo en el pueblo, y comenzó a reforzar las tablas sueltas. Cada clavo que hundía era un acto de afirmación, un puente entre la memoria de su abuela y su propia supervivencia. Marta había vivido aquí sola después de la muerte de su esposo, trabajando en los bosques para una compañía maderera que explotaba la tierra sin piedad. Elena recordaba fragmentos de historias, cómo su abuela había caminado kilómetros por caminos de grava para vender huevos y hierbas, ignorando las miradas de lástima de los pueblerinos. El pueblo de Willow Creek yacía a 15 kilómetros cuesta abajo, un puñado de casas apiñadas alrededor de una tienda general y una iglesia de tablones grises. Elena había bajado allí el día de su llegada, con Sofía tomada de la mano y Rex trotando detrás. Las calles eran de grava polvorienta, flanqueadas por camionetas oxidadas y letreros desvaídos que anunciaban caza y pesca o reparaciones. La gente la había mirado de reojo. La mujer con ropa gastada, la niña callada y el perro callejero, la nieta de Marta, murmuraron en la tienda donde compró clavos y harina con los últimos dólares de la pensión de su abuela. El tendero, un hombre de rostro curtido llamado Harlan, había fruncido el ceño. «Esa cabaña está maldita por el tiempo, señora. La montaña se la traga todo».
No ofrecieron ayuda inmediata. En pueblos como Willow Creek, los extraños, incluso los que volvían, eran juzgados por sus ropas raídas y sus historias rotas. Las mujeres de montaña como Elena y su abuela eran vistas como reliquias obstinadas, luchando contra un mundo que prefería olvidarlas. Pero Elena no podía permitirse el aislamiento total. Necesitaba provisiones, semillas para un huerto diminuto, tela para remendar las ventanas. Mientras martillaba, su mente vagaba hacia el mapa. Las líneas trazadas por la mano temblorosa de Marta serpenteaban por territorios que Elena conocía de niña. El valle oculto donde los arroyos se bifurcaban, los claros donde los leñadores habían talado siglos atrás. La mención de lobos de traje evocaba a los hombres de la compañía, ejecutivos de ciudad que venían en autos relucientes a reclamar tierras con papeles falsos. ¿Había su abuela escondido pruebas de un robo ancestral? El pensamiento avivaba una tensión en su pecho, entre la pobreza que las atenazaba, comidas escasas, noches frías y la memoria que exigía justicia. Sofía se despertó entonces, frotándose los ojos y acercándose con pasos silenciosos. «Buenos días, mamá», dijo, su voz suave como el roce de las hojas. Rex lamió su mano, un gesto de bienvenida en el silencio. Elena la abrazó, sintiendo el delgado cuerpo de su hija contra el suyo. «Hoy exploraremos un poco, mi amor, pero con cuidado». La niña asintió, sus ojos brillando con esa confianza quieta que era su mayor fuerza. Afuera, la niebla se disipaba lentamente, revelando las crestas nevadas que custodiaban la cabaña. El viento traía el eco distante de un cuervo, y la montaña parecía inclinarse, atenta, como si esperara el próximo paso. Elena guardó el mapa más profundo en su bolsillo, el peso de la supervivencia entretejido con el de los secretos. En este mundo de madera crujiente y tierra húmeda, la pobreza era un adversario diario, pero la memoria de Marta y la lealtad de Rex y Sofía era su armadura. El día se extendía ante ellas, lento y cargado de promesas frágiles, mientras el sol luchaba por asomarse sobre las ridges, tiñendo el paisaje de un gris esperanzado. El sol luchaba por filtrarse a través de la niebla persistente, proyectando una luz pálida y difusa sobre el camino de grava que serpenteaba desde la cabaña hasta Willow Creek. Elena ajustó la mochila sobre su hombro. El peso de las provisiones escasas, harina, clavos y una lata de sopa, tirando de su espalda como un recordatorio de su precariedad. Sofía caminaba a su lado, sus botas pequeñas chapoteando en los charcos helados que se formaban en las hendiduras del sendero, mientras Rex trotaba adelante, su hocico olfateando el aire cargado de humedad y pino. El viento susurraba entre los árboles, un sonido bajo y constante que parecía murmurar secretos del bosque, y el aroma de la tierra húmeda se elevaba con cada paso, mezclado con el olor metálico de la grava mojada. Habían pasado 2 días desde el descubrimiento del mapa, y Elena sentía su presencia como un pulso constante en su bolsillo, un secreto que la aislaba aún más en esta montaña que ya era un mundo de soledades. La cabaña, con sus pisos a medio restaurar y sus paredes que crujían con el viento, era un refugio frágil, pero bajar al pueblo era necesario. El fuego no duraría sin más leña, y Sofía necesitaba algo más que piedras para jugar. Elena apretó la mano de su hija, sintiendo el calor diminuto de sus dedos contra el frío que se colaba por los guantes raídos. «Mantente cerca, mi amor», murmuró, su voz un hilo en el silencio. Sofía asintió, sus ojos grandes fijos en el camino adelante, confiando en esa quietud que Elena tanto admiraba y temía perder. Willow Creek emergió de la niebla como un borrón de techos grises y chimeneas humeantes.
un puñado de casas apiñadas contra la ladera como si buscaran refugio mutuo. La calle principal era un tramo de grava irregular, flanqueado por la tienda general con su letrero desvaído y la gasolinera abandonada donde las bombas oxidadas se erguían como centinelas mudos. El aire aquí abajo era más denso, cargado del humo de estufas de leña y el olor rancio de tierra removida por botas pesadas. Elena empujó la puerta de la tienda, el timbre oxidado tintineando como un aviso y el calor interior la golpeó como una pared. El aroma de café quemado y serrín fresco, mezclado con el polvo de estanterías repletas de latas y herramientas. Harlan, el tendero, levantó la vista desde el mostrador, sus ojos entrecerrados bajo cejas canosas. Era un hombre de unos 60 años, con manos callosas que hablaban de décadas talando madera en estas sierras. «De vuelta tan pronto», dijo, su voz grave y sin calidez, mientras escrutaba a Elena de arriba abajo, la chaqueta remendada, las botas embarradas, el perro que se sentaba alerta junto a la puerta. Sofía se pegó a las piernas de su madre, sus dedos aferrando la tela gastada, y Rex emitió un gruñido bajo, sus orejas erguidas hacia el fondo de la tienda donde dos hombres conversaban en voz baja. Elena colocó las monedas sobre el mostrador, contando cada una con deliberación. «Necesito más clavos y algo de tela para las ventanas, y semillas si hay». Harlan asintió lentamente, pero no se movió de inmediato. En cambio, se inclinó hacia adelante, su mirada fija en el rostro de Elena. «La cabaña de Marta. No es un lugar para una mujer sola con una niña. La montaña se come a los débiles». Sus palabras cayeron como nieve pesada, cargadas de un juicio implícito que Elena reconoció de inmediato. En pueblos como este, las mujeres de montaña eran vistas como sombras tenaces, viudas que arañaban la tierra por un sustento, madres que arrastraban cargas invisibles sin quejarse. Pero Elena, con su historia de refugios y calles, era algo peor, una forastera que regresaba con el estigma de la pobreza a cuestas. Los dos hombres en el fondo, cazadores locales por sus chaquetas de camuflaje y rifles apoyados en la pared, se volvieron, sus murmullos cesando. Uno de ellos, un tipo fornido con barba gris, soltó una risa seca. «La nieta de la vieja Marta. Pensé que las historias eran solo cuentos. Vienes a reclamar lo que la compañía dejó». El otro asintió, cruzando los brazos. Marta era terca, pero incluso ella sabía cuándo rendirse. «Esa tierra está maldita por deudas antiguas. No querrás meterte en eso». Sus voces eran un coro de advertencias veladas, teñidas de esa compasión tardía que llega solo después de medir el valor de alguien. Elena sintió el rubor subir a sus mejillas, no de vergüenza, sino de una ira contenida que ardía en su pecho como el fuego de la chimenea. Sabían de su abuela, cómo Marta había luchado contra la Compañía Minera del Valle en los años 50, denunciando pozos ilegales que contaminaban los arroyos, solo para ser silenciada con amenazas y deudas falsificadas. La familia había perdido tierras entonces, y el pueblo había mirado para otro lado, prefiriendo el empleo estable a la verdad incómoda. «No busco problemas», respondió Elena, su voz firme pero baja, recogiendo las provisiones con manos que no temblaban. «Solo un lugar para nosotras». Pero en su interior, el peso de la historia familiar se asentaba como niebla en los pulmones. Su madre había huido de esa misma sombra, dejando a Elena con recuerdos fragmentados de visitas esporádicas a la cabaña, donde Marta susurraba sobre lobos de traje que robaban la montaña pedazo a pedazo. Ahora, con el mapa quemándole el bolsillo, Elena sentía la duda como un frío que se filtraba por las grietas. ¿Era ella lo suficientemente fuerte para desenterrar lo que su abuela había enterrado? La pobreza las había marcado, noches sin cena, miradas de lástima en las ciudades. Pero aquí,
en Willow Creek. El juicio era más afilado, un recordatorio de que las mujeres como ellas eran juzgadas no por lo que eran, sino por lo que representaban, supervivientes obstinadas en un mundo que prefería olvidar. Sofía tiró de su mano, rompiendo el silencio tenso. «Mamá, el perro tiene hambre», susurró, su voz un bálsamo en la atmósfera cargada. Elena se agachó, rascando las orejas de Rex, que no había quitado los ojos de los hombres. El pastor alemán sentía la hostilidad antes que ella, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Harlan finalmente empaquetó los artículos, deslizándolos sobre el mostrador con un gesto que parecía de reticencia. «Si necesitas ayuda de verdad, ven a buscarla, pero la montaña no perdona errores». Era lo más cercano a una oferta que Elena obtendría. En estos pueblos, la ayuda llegaba tarde, después de que el juicio se hubiera asentado como nieve sobre las crestas. Salieron a la calle, el viento azotando sus rostros con copos finos que comenzaban a caer. El pueblo se desvanecía detrás de ellas como un eco, sus juicios un peso invisible en la mochila de Elena. La grava crujía bajo sus botas, y el silencio de la montaña las envolvió de nuevo, roto solo por el jadeo de Rex y el roce de las ramas. Elena miró a Sofía, cuya confianza callada era un faro en la duda creciente. La niña no había oído las palabras duras, o si las oyó, las dejó pasar como hojas en el viento. Pero Elena las llevaba consigo, entretejidas con la memoria de Marta. Una mujer juzgada por su terquedad, aislada por su búsqueda de verdad. El mapa en su bolsillo parecía más pesado ahora, un puente entre generaciones de silencio y secretos enterrados bajo la nieve. A medida que ascendían el camino, la niebla se cerraba alrededor, amortiguando el mundo exterior. La cabaña esperaba arriba, sus vigas crujiendo en la brisa, un testigo mudo de la lucha que se avecinaba. Elena respiró hondo. El aire frío llenando sus pulmones con el aroma de pino y tierra. El aislamiento dolía, pero en él encontraba una claridad sombría. La dignidad no se mendigaba en pueblos que juzgaban rápido. Se forjaba en la quietud de la montaña, paso a paso. Comenta desde dónde estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde pueden llegar estas historias de montaña. El sol del mediodía se filtraba a través de las nubes bajas, tiñendo la nieve fresca con un resplandor plateado que hacía crujir el suelo bajo las botas de Elena. Habían regresado del pueblo hacía una hora, el eco de las palabras de Harlan y los murmullos de los hombres aún resonando en su mente como un viento persistente. La mochila con las provisiones pesaba menos ahora, vaciada sobre la mesa improvisada de la cabaña, pero el verdadero peso era el mapa, doblado en su bolsillo como un secreto que ardía contra su piel. El aire dentro era más cálido gracias al fuego que Sofía había avivado con ramas secas, pero el frío se colaba por las rendijas, llevando consigo el aroma húmedo de la tierra y el pino derretido por la nieve. Las vigas del techo crujían suavemente, un susurro rítmico que parecía sincronizarse con el latido acelerado del corazón de Elena. Se sentó en el suelo a medio restaurar el piso irregular bajo sus rodillas y extendió el mapa sobre una manta raída. Las líneas trazadas por la mano de su abuela serpenteaban con precisión, marcando un camino que comenzaba justo en la cabaña. Una cruz pequeña indicaba un punto bajo las tablas que ella misma había levantado. «Aquí», murmuró Elena, su voz un hilo en el silencio, mientras trazaba el dedo sobre la tinta desvaída. Sofía se acercó de rodillas, sus ojos grandes fijos en el papel amarillento, y Rex se posicionó a su lado, su hocico rozando el borde del mapa como si pudiera oler los secretos enterrados. La niña no dijo nada, solo observó, su confianza callada un ancla en la tensión que crecía en el pecho de su madre. Elena se levantó con deliberación, el crujido de las tablas anunciando cada movimiento.
El agujero del piso, donde había encontrado el mapa, era ahora un portal a lo desconocido, un rectángulo oscuro que exhalaba un aliento frío y terroso. Sacó la linterna de la caja de herramientas, su haz amarillo cortando la penumbra como un cuchillo. «Quédate atrás, mi amor», le dijo a Sofía, que asintió sin protestar, acurrucándose contra Rex. El perro levantó las orejas, un gruñido bajo vibrando en su garganta, pero no se movió. Su instinto parecía confirmar que el peligro aún no se materializaba, solo acechaba en las sombras. Se arrodilló de nuevo y metió la linterna en el hueco, el haz revelando no solo tierra compacta, sino un espacio más profundo, tallado en la roca base de la montaña. Las paredes eran irregulares, como si hubieran sido excavadas a mano con herramientas rudimentarias, y el aire que subía era denso, cargado de un olor a moho y metal oxidado. Elena extendió la mano, los dedos rozando algo sólido y frío, una caja de madera no más grande que una Biblia, cubierta de polvo y telarañas. La sacó con cuidado, el peso sorprendiéndola, y la colocó sobre el piso. Rex olfateó el aire alrededor, su cuerpo tenso, mientras Sofía se inclinaba hacia adelante, su respiración contenida. La tapa cedió con un chasquido seco, revelando un interior forrado de tela raída. Dentro no había oro ni joyas, solo papeles amarillentos atados con cordeles, un pequeño frasco de vidrio sellado con cera y un cuaderno de tapas de cuero agrietado. Elena tomó el cuaderno primero, sus manos temblando ligeramente al abrirlo. Las páginas estaban llenas de la letra temblorosa de Marta, fechadas desde 1955 hasta 1962. Los lobos vinieron en primavera, comenzaba la primera entrada, con sus trajes limpios y sus promesas falsas. Dijeron que la tierra era de la compañía, pero yo vi los papeles verdaderos, escondidos en el registro del condado. Cavaron el pozo sin permiso, envenenando el arroyo que nos da vida. Elena leyó en voz baja, cada palabra un golpe sordo en el silencio de la cabaña. Su abuela describía reuniones secretas en el pueblo, hombres de la compañía minera del valle que falsificaban deudas para apoderarse de tierras ancestrales, y cómo Marta había recopilado evidencia, copias de deeds antiguos, mapas de pozos ilegales que contaminaban el agua con metales pesados. El corazón de Elena se aceleró, un nudo de emoción apretando su garganta. Esto no era solo un secreto familiar, era una acusación enterrada, un grito mudo contra la injusticia que había robado a su abuela no solo la tierra, sino la dignidad. Lágrimas calientes picaron en sus ojos, no de tristeza pura, sino de una rabia contenida que se mezclaba con el amor por esa mujer que nunca conoció del todo. Marta había vivido sola en esta cabaña, juzgada por el pueblo como una viuda obstinada, mientras luchaba en silencio por la verdad. «Enterré esto para que no lo encontraran», continuaba una entrada posterior. «Pero si alguien de mi sangre lo halla, que siga las marcas». La montaña guarda la prueba en el valle del arroyo seco, donde cavaron demasiado profundo. Sofía extendió una mano pequeña y tocó el cuaderno, su dedo trazando una línea de tinta. «¿La abuela era valiente, mamá?», preguntó en un susurro, su voz rompiendo el hechizo del descubrimiento. Elena la miró, viendo en los ojos de su hija un reflejo de esa misma quietud confiada que Marta debió tener. «Sí, mi amor, muy valiente, y nosotras también lo seremos». Rex se acercó, lamiendo la mano de Sofía como si aprobara el momento, su presencia un recordatorio de lealtad en medio de la revelación. Afuera, la nieve caía en espirales lentas, acumulándose en el alféizar de la ventana y amortiguando el mundo exterior. La montaña parecía inclinarse más cerca, sus picos envueltos en niebla como guardianes silenciosos de este legado desenterrado. Elena guardó los papeles en la caja, su mente girando con las implicaciones. La pobreza que las había perseguido, los refugios fríos,
las comidas escasas. Ahora se entretejía con un propósito mayor: reclamar lo que era suyo, no solo la cabaña, sino la justicia que Marta había negado. Pero el miedo se colaba como el viento por las grietas. ¿Y si la compañía aún vigilaba? ¿Y si los lobos de traje regresaban, ahora con más poder? El mapa, combinado con estas notas, delineaba un camino claro hacia el valle, pero cada paso prometía confrontaciones. Se puso de pie, el piso crujiendo bajo sus pies, y abrazó a Sofía con fuerza, sintiendo el latido acelerado de su hija contra su pecho. Rex se unió, su cabeza apoyada en la pierna de Elena, un trío unido en la quietud de la cabaña. La luz del mediodía se desvanecía ya, tiñendo las paredes de sombras alargadas. Elena miró hacia la ventana, donde la niebla se arremolinaba contra el vidrio, y sintió el peso de la decisión asentarse como nieve fresca. El descubrimiento había cambiado todo, de supervivencia mera a una búsqueda de verdad, una lucha por la dignidad que su abuela había iniciado décadas atrás. La montaña observaba, sus bosques susurrando en el viento, un testigo eterno de madres y hijas que se negaban a ser silenciadas. El fuego crepitaba abajo, proyectando un resplandor cálido sobre la caja abierta, y por primera vez Elena sintió una chispa de esperanza en medio del frío, la promesa de un futuro donde la verdad no quedara enterrada. Pero en el fondo la tensión crecía, un sutil de peligro que Rex parecía percibir, su mirada fija en la puerta como si esperara el primer crujido de intrusos en la grava lejana. La tarde se extendía en un crepúsculo prematuro, con el sol hundiéndose detrás de las crestas como un disco de plomo fundido, tiñendo la nieve acumulada en espirales grises que caían sin prisa sobre el porche inclinado de la cabaña. Elena permanecía de pie junto a la ventana, el vidrio empañado por su aliento formando vetas irregulares que distorsionaban el bosque exterior. El aire dentro era un equilibrio precario entre el calor del fuego agonizante y el frío que se filtraba por las rendijas de las paredes de troncos, cargado de un aroma terroso a madera húmeda y humo rancio. La caja abierta reposaba sobre la mesa improvisada, sus contenidos, los papeles amarillentos, el cuaderno de Marta y el frasco sellado, esparcidos como fragmentos de un rompecabezas que exigía ser armado. Cada objeto pesaba en el silencio, un recordatorio tangible de la herencia que su abuela había enterrado no solo por protección, sino por una fe callada en que alguien continuaría la lucha. Sofía se había acurrucado en el rincón, sus rodillas recogidas bajo la manta raída, mientras jugaba con una piedra lisa que había encontrado junto al arroyo. Sus movimientos eran deliberados, silenciosos, como si el descubrimiento de momentos antes hubiera impregnado el aire con una solemnidad que ni siquiera una niña de 10 años podía ignorar. Rex patrullaba el espacio reducido de la sala, sus patas crujiendo contra las tablas irregulares, el hocico alzado olfateando el viento que entraba por la puerta entreabierta. El pastor alemán parecía más alerta que nunca, su pelaje erizado en el lomo, un instinto que Elena había aprendido a respetar como un sexto sentido en esta montaña, donde el peligro se anunciaba primero en sus gruñidos bajos. Elena se acercó a la mesa, sus botas dejando huellas húmedas en el piso a medio restaurar. Tomó el mapa de nuevo, extendiéndolo junto al cuaderno, y trazó con el dedo la línea que serpenteaba desde la cabaña hacia el norte, hacia el valle del arroyo seco. Las notas de Marta detallaban el camino con precisión dolorosa. Sigue el roble partido al amanecer, luego el claro donde el agua ya no corre. Allí, bajo la piedra marcada con una X, está el pozo que cavaron en secreto. Muestras de agua envenenada, deeds falsificados, prueba de que robaron lo nuestro. Las palabras de su abuela eran un lamento escrito, una crónica de reuniones en el ayuntamiento donde los hombres de la compañía minera del valle habían llegado en autos negros con carpetas llenas de promesas y amenazas veladas.
Marta había sido una de las pocas que se opuso, una mujer de montaña viuda, que caminaba kilómetros para entregar peticiones ignoradas, solo para ver su granja reducida a deudas inventadas y su voz ahogada en el silencio del pueblo. El pecho de Elena se apretó con una mezcla de ira y pena, emociones que se enredaban como raíces bajo la tierra húmeda. Ella misma había conocido esa lucha, años de empleos precarios en ciudades lejanas, noches en refugios, donde el hedor a desesperación se pegaba a la piel, y la constante batalla por mantener a Sofía a salvo. La pobreza no era solo ausencia de dinero, era el peso de juicios ajenos, de puertas cerradas y miradas que decían, no perteneces. Ahora, este legado elevaba esa lucha a algo mayor, una confrontación con un pasado que aún contaminaba el presente. ¿Qué hacemos, mamá?, preguntó Sofía en voz baja, rompiendo el silencio con su confianza quieta, sus ojos fijos en el mapa, como si pudiera descifrarlo solo con la mirada. Elena se arrodilló a su lado, rozando su mejilla con el dorso de la mano, sintiendo la suavidad de su piel contra la aspereza de la suya propia. Seguiremos el mapa, mi amor, pero con cuidado. La abuela nos dejó esto por una razón. Rex se acercó, apoyando la cabeza en la pierna de Sofía, un gesto de consuelo instintivo que calmó el pulso acelerado de Elena. Decidieron empezar al atardecer, cuando la luz menguante aún permitía ver las marcas sin alertar a ojos curiosos. Empacaron lo esencial en la mochila, el mapa, el cuaderno, una pala pequeña y una botella de agua. El viento afuera había arreciado, azotando los pinos con un aullido bajo que hacía crujir las ramas como huesos viejos. La nieve caía más densa ahora, acumulándose en montículos suaves sobre el sendero de grava que descendía de la cabaña, y el frío mordía a través de las capas de ropa raída, erizando la piel expuesta. Salieron en fila, Rex liderando el camino con su paso sigiloso, sus orejas erguidas, captando sonidos que el viento amortiguaba. El bosque se cerraba alrededor de ellas como un velo, los troncos de abetos centenarios alzándose como pilares mudos en la penumbra creciente. El suelo era un tapiz traicionero de hojas congeladas y raíces ocultas, y cada paso de Elena producía un crujido que resonaba en el silencio opresivo. Sofía caminaba tomada de su mano, su respiración formando nubes blancas que se disipaban rápidamente, su confianza manifestándose en la forma en que no se quejaba del frío ni del terreno irregular. La montaña parecía contener el aliento, sus crestas envueltas en niebla que bajaba como un sudario, y el aroma de resina húmeda y tierra removida llenaba el aire, mezclado con un leve hedor metálico que Elena atribuyó a la nieve derretida. Siguieron la primera marca, un roble antiguo partido por un rayo, su tronco astillado inclinado hacia el valle como un dedo acusador. Más allá, el sendero se estrechaba, flanqueado por arbustos espinosos que arañaban las piernas de Sofía. Rex se detuvo de repente, su cuerpo rígido, un gruñido profundo brotando de su garganta. Elena se congeló, el corazón latiéndole con fuerza, y escudriñó la línea de árboles. Al principio solo vio sombras danzantes en la luz menguante, pero luego lo percibió, un movimiento sutil, como una rama que se mecía contra el viento. «¿Qué pasa, chico?», susurró, tirando de Sofía más cerca. El perro no avanzó, sus ojos amarillos fijos en un punto entre la maleza, donde la niebla se arremolinaba en espirales inquietas. El viento llevó un sonido distante, el crujido de grava bajo neumáticos, amortiguado pero inconfundible. Elena sintió un escalofrío que no era solo del frío, era el de peligro que Rex había detectado primero. Un instinto que salvaba vidas en esta soledad implacable. Alguien del pueblo, o peor, un enviado de la compañía que aún vigilaba las tierras disputadas.
Las notas de Marta advertían de espías, hombres que patrullaban los bosques para silenciar rumores. Elena retrocedió un paso, la pala en su mano, ahora un arma improvisada, el peso del mapa en su bolsillo, un recordatorio de que la verdad atraía sombras. Sofía apretó su mano con más fuerza, su voz un susurro apenas audible. «Mamá, el perro dice que volvamos». Elena asintió, el pulso retumbando en sus oídos, y giraron hacia la cabaña, el bosque cerrándose detrás de ellas como un secreto que se negaba a ser revelado. La nieve se intensificaba, borrando sus huellas con rapidez, y el cielo se oscurecía en tonos de pizarra. Alcanzaron la cabaña justo cuando la noche caía por completo, el porche crujiendo bajo sus pies como un suspiro de alivio. Dentro, el fuego revivido proyectaba sombras alargadas sobre las paredes, pero la tensión no se disipaba. Rex se sentó junto a la puerta, vigilante, mientras Elena abrazaba a Sofía, sintiendo el temblor sutil de su hija contra su pecho. La decisión de seguir las marcas había despertado algo en la montaña, no solo recuerdos, sino una amenaza palpable que acechaba en la línea de árboles. El mapa yacía sobre la mesa, sus líneas serpenteantes ahora un desafío directo, y Elena supo que el conflicto acababa de escalar. La pobreza era un enemigo conocido, pero la sombra de un pasado no resuelto, prometía una batalla que pondría a prueba su coraje, su dignidad y la frágil seguridad que había construido para Sofía. Afuera, el viento aullaba, un coro sombrío que la montaña entonaba como advertencia, mientras la niebla se espesaba, ocultando lo que vendría después. La noche se había asentado como un manto pesado sobre la cabaña, con la nieve cayendo en copos densos que golpeaban el techo con un ritmo sordo e incesante, como dedos impacientes en una puerta cerrada. Elena permanecía sentada junto a la mesa, el mapa extendido ante ella bajo la luz temblorosa de una vela que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de troncos astillados. El aire dentro era gélido, a pesar del fuego que crepitaba débilmente en la chimenea de piedra, y el aroma de humo rancio se mezclaba con el de la tierra húmeda que aún emanaba del piso a medio restaurar. Cada crujido de las vigas parecía un eco del viento exterior que aullaba entre los pinos como un lamento reprimido, llevando consigo el frío que se colaba por las rendijas y erizaba la piel de sus brazos. Sofía dormía ahora en el rincón, envuelta en la manta raída, su respiración suave un contrapunto al caos creciente en la mente de Elena. La niña se había quedado dormida poco después de su regreso, exhausta por el frío y la caminata interrumpida, pero su confianza callada había sido lo único que impidió que Elena cediera al pánico. Rex, en cambio, no descansaba. El pastor alemán se mantenía junto a la puerta, sus ojos amarillos fijos en la oscuridad más allá del vidrio empañado, un gruñido bajo vibrando en su garganta cada pocos minutos. Su instinto había salvado el día en el bosque. Ese movimiento en la línea de árboles no había sido solo el viento. Elena lo sabía ahora. Algo o alguien las había estado observando. Un depredador humano que acechaba en la niebla como un fantasma de los secretos de Marta. Elena tomó el cuaderno de su abuela, pasando las páginas con dedos entumecidos por el frío. Las entradas se volvían más urgentes hacia el final. En 1960 vinieron de nuevo. El supervisor de la compañía, con su placa reluciente, me dijo que la tierra era suya por deudas no pagadas, pero yo tenía el deed original escondido. Amenazaron con llevarse todo, incluso a la niña que apenas empezaba a caminar. El pueblo miró para otro lado. El trabajo en las minas era más importante que la verdad. Las palabras de Marta eran un puñetazo en el silencio, evocando una disputa familiar antigua que Elena apenas recordaba de susurros infantiles. Su bisabuelo
Había sido uno de los primeros en vender madera a la compañía, pero un contrato torcido había convertido deudas legítimas en cadenas que ataron generaciones. Marta había intentado romperlas, recopilando evidencia en ese pozo del valle, solo para ser aislada, juzgada como una loca por los vecinos de Willow Creek que preferían el silencio a la confrontación. El viento arreció de repente, haciendo temblar las ventanas con un gemido que heló la sangre de Elena. Se levantó, acercándose a la puerta con pasos cautelosos, el piso crujiendo bajo sus botas como un aviso. Afuera, la nieve se acumulaba en el porche, borrando el mundo en un blanco uniforme que amortiguaba todo sonido, menos el aullido del bosque. Pero Rex se tensó aún más, su cuerpo rígido como una cuerda a punto de romperse, y un ladrido corto brotó de su hocico, rompiendo el silencio de la cabaña. Elena abrió la puerta apenas una rendija, el frío azotándola como un latigazo, y escudriñó la oscuridad. La grava del camino estaba cubierta de blanco, pero en la distancia, donde el sendero se curvaba hacia el valle, dos faros parpadearon brevemente a través de la niebla, como ojos amarillos en la noche. El corazón de Elena latió con fuerza, un tambor sordo en su pecho. Oficiales del condado, o agentes de la compañía, esos lobos de traje que Marta había descrito con tinta temblorosa. Se cerró la puerta con un clic suave, pero el pánico se instaló en su estómago como una piedra fría. La compañía aún operaba en las sierras, sus maquinaria pesada excavando pozos más profundos que contaminaban arroyos enteros, y rumores en el pueblo hablaban de tierras reclamadas en secreto para expandir sus operaciones. Si el mapa y los documentos apuntaban a pruebas de pozos ilegales de los 50, podrían revivir una disputa que la compañía prefería enterrada bajo capas de burocracia y tiempo. Elena regresó a la mesa, recogiendo los papeles con manos que temblaban no solo por el frío, la pobreza que las había perseguido, las noches en refugios, las comidas racionadas, palidecía ante esto. Una amenaza que podía arrebatarles no solo la cabaña, sino la frágil seguridad que empezaban a construir. Sofía se removió en su sueño, murmurando algo inaudible, y Elena se arrodilló a su lado, rozando su frente con un gesto tierno. La niña abrió los ojos, somnolientos pero alerta, y extendió una mano hacia Rex, que se acercó de inmediato, lamiendo sus dedos con una lealtad inquebrantable. «Mamá, ¿están aquí?», preguntó en un susurro, su voz cargada de esa confianza quieta que Elena juró proteger a toda costa. «No aún, mi amor, pero debemos prepararnos». El clima empeoraba por momentos. La nieve ahora caía en ráfagas laterales, impulsada por un viento que hacía gemir los pinos como almas en pena, y la niebla se espesaba en el valle, aislando la cabaña como una isla en un mar blanco. Una decisión se cernía sobre Elena: continuar hacia el valle al amanecer, arriesgando un encuentro con quienes las vigilaban, o esconder todo de nuevo y esperar, dejando que la montaña guardara sus secretos en vano. Rex ladró de nuevo más insistente, y Elena se puso de pie, agarrando la pala como un talismán. Miró por la ventana, donde los faros habían desaparecido, pero el hum de peligro persistía. Un zumbido sutil que el perro sentía en sus huesos antes que ella. La compañía había resurgido en las sombras, una disputa antigua cobrando vida con el descubrimiento de Marta, y el pueblo, con su juicio rápido y ayuda tardía, no sería un aliado. Elena sintió el peso de la dignidad en su pecho, una lucha por la verdad que iba más allá de la supervivencia. Por Sofía, por la memoria de su abuela, por todas las mujeres de montaña silenciadas. El fuego se apagó casi por completo, dejando la cabaña en una penumbra que amplificaba cada respiración, cada crujido. Afuera, la tormenta rugía, un telón de fondo para la tensión que crecía, obligando a Elena a elegir: retroceder
o avanzar, en un mundo donde el silencio de la montaña era tanto refugio como cárcel. La vela parpadeó, proyectando un último resplandor sobre el mapa, y Elena dobló los documentos con cuidado, guardándolos en la caja. El amanecer traería claridad, o más oscuridad. Pero en ese momento, con Rex vigilante y Sofía acurrucada contra ella, sintió una determinación sombría arder en su interior. La nieve seguía cayendo, cubriendo las huellas de intrusos invisibles, y la montaña observaba sus crestas envueltas en viento como testigos eternos de la batalla que se avecinaba. Si esta historia ya te ha conquistado el corazón, dale like. Ayuda a que la historia de Elena llegue a más personas que aún creen en la resiliencia. La nieve de la noche anterior se había compactado en una capa crujiente bajo los pies de Elena, transformando el sendero en un pasillo traicionero que descendía hacia el valle del arroyo seco. El amanecer luchaba por romper la niebla espesa, proyectando una luz grisácea que filtraba entre los pinos como un velo rasgado, tiñendo los troncos de sombras alargadas y el suelo de un blanco sucio salpicado de agujas congeladas. El viento había amainado, dejando un silencio opresivo roto solo por el crujido ocasional de ramas cargadas de hielo y el jadeo constante de Rex, que lideraba el camino con su hocico alzado, olfateando el aire cargado de humedad y un leve hedor metálico que emanaba de la tierra removida. Elena caminaba con pasos deliberados, la mochila pesada sobre su espalda, conteniendo la caja de documentos, el mapa y una pala envuelta en tela para no hacer ruido innecesario. Su aliento formaba nubes blancas que se disipaban rápidamente, y el frío mordía a través de su chaqueta raída, erizando la piel de sus manos expuestas que aferraban la de Sofía. La niña de 10 años avanzaba en silencio, sus botas pequeñas, hundiéndose en la nieve con un sonido sordo, su confianza callada manifestándose en la forma en que no preguntaba por el peligro de la noche anterior. Sus ojos, grandes y atentos, seguían a Rex como si el perro fuera un faro en la penumbra, y de vez en cuando extendía una mano para rozar su pelaje negro y fuego, un gesto que calmaba el pulso acelerado de Elena. Habían salido antes de que el sol se elevara del todo, impulsadas por una determinación que la tormenta no había apagado. Los faros en la oscuridad habían sido un aviso, pero esconderse significaría traicionar el legado de Marta. Las notas en el cuaderno hablaban de un pozo oculto en el valle, donde su abuela había enterrado muestras de agua contaminada y copias de deeds originales. Pruebas de que la compañía minera del valle había perforado ilegalmente en los años 50, robando tierras ancestrales con la complicidad silenciosa del pueblo. El bosque se cerraba alrededor de ellas como un laberinto de troncos centenarios, sus raíces expuestas como venas bajo la nieve, y el aroma de resina húmeda se mezclaba con el de la tierra congelada, un recordatorio constante de la montaña como testigo mudo. Elena sentía el peso de la pobreza en cada paso, las provisiones escasas en la cabaña, las noches frías que aún las aguardaban, pero ahora se entretejía con una urgencia mayor, la dignidad que Marta había defendido sola, viuda y juzgada por Willow Creek, como una mujer obstinada que se negaba a rendirse. Sigue las marcas hasta el final. Había escrito su abuela en la última entrada del cuaderno, fechada en 1962, porque la traición vino de dentro. Tu bisabuelo firmó el contrato, pero fue Harlan, el padre del tendero, quien falsificó los sellos para la compañía a cambio de un puesto en la mina. Elena había leído esas líneas a la luz de la vela, el corazón apretado por la revelación. No solo corporaciones lejanas, sino un vecino cercano, un hombre del pueblo que había traicionado a la familia por supervivencia, cubriendo el robo de tierras que dejó a Marta en la miseria.
Rex se detuvo abruptamente en el borde de un claro, su cuerpo rígido y las orejas erguidas, un gruñido bajo brotando de su garganta como un eco del viento. Elena tiró de Sofía hacia atrás, el pulso retumbando en sus oídos, y escudriñó la línea de árboles. La niebla se arremolinaba en espirales lentas, amortiguando el mundo, pero el perro no se movía, su instinto guiándolas como un mapa vivo. «Adelante, chico», susurró Elena, confiando en él más que en sus propios ojos. Rex avanzó con cautela, zigzagueando entre arbustos espinosos cubiertos de escarcha, hasta que el suelo descendió en una pendiente suave hacia el lecho del arroyo seco. El agua había cesado de fluir décadas atrás, víctima de los pozos que succionaban la vida de la montaña, dejando solo guijarros helados y parches de tierra agrietada bajo la nieve. Elena sacó el mapa, comparándolo con el paisaje. La cruz grande marcaba este lugar exacto, un círculo de rocas musgosas donde una piedra grande yacía inclinada, grabada con una X desvaída por el tiempo. El frío se intensificaba aquí abajo, en el valle oculto, donde la niebla se acumulaba como un lago flotante, y el silencio era tan denso que cada respiración de Sofía parecía un eco. Elena se arrodilló junto a la piedra, sus guantes raídos rozando la superficie áspera, y comenzó a cavar con la pala, el metal chocando contra la tierra congelada con un sonido metálico que resonaba en el claro. Rex patrullaba el perímetro, su sombra alargada moviéndose como un guardián, mientras Sofía se agachaba a su lado, sus pequeñas manos apartando la nieve con delicadeza. El sudor perló la frente de Elena a pesar del frío, el esfuerzo haciendo que su aliento se acelerara, y después de lo que parecieron horas, aunque el sol apenas había ascendido, la pala golpeó algo sólido. Un cofre de metal oxidado emergió de la tierra, cubierto de raíces y barro endurecido, su tapa sellada con candado que cedió con un crujido bajo la fuerza de la herramienta. Elena lo abrió con manos temblorosas, el corazón latiéndole con una mezcla de temor y anticipación. Dentro, envueltos en tela impermeable, yacían frascos de vidrio con sedimentos oscuros, muestras de agua turbia del pozo ilegal, un fajo de documentos amarillentos con sellos del condado de 1955 y un deed original que declaraba la propiedad de la familia sobre el valle entero, firmado por su bisabuelo antes de la traición. Una nota adjunta en la letra de Marta detallaba todo. Harlan falsificó los papeles para la compañía, prometiendo empleos al pueblo. Cubrieron el pozo con tierra y mentiras, envenenando el arroyo para que nadie reclamara. Esto es la prueba. Llévalo al condado, pero cuídate de los que aún protegen el secreto. Lágrimas calientes rodaron por las mejillas de Elena, no de frío, sino de una catarsis profunda que la sacudió como un viento repentino. Su abuela no había sido solo una viuda pobre, había sido una guardiana, enterrando esta verdad bajo la nieve y la tierra para que generaciones futuras la encontraran. Una mujer de montaña que luchó con dignidad contra la codicia que devoraba su mundo. Sofía tocó uno de los frascos con reverencia, sus ojos brillando con una comprensión infantil. «La abuela nos dejó esto para nosotras, ¿verdad, mamá?», murmuró, su voz un bálsamo en el silencio del valle. Elena la abrazó con fuerza, sintiendo el delgado cuerpo de su hija contra el suyo, el calor compartido un escudo contra el frío que se profundizaba. Rex se acercó, lamiendo las lágrimas de su mano, su lealtad un puente entre el pasado y el presente. La montaña parecía exhalar entonces, un susurro de viento entre los pinos que levantó copos de nieve en espirales suaves, como si reconociera el momento. Esta revelación no era solo evidencia, era redención para Marta, una verdad que Elena llevaría de vuelta a la cabaña, al pueblo que había juzgado rápido y ayudado tarde.
La traición de Harlan, cuyo hijo aún regentaba la tienda, explicaba los murmullos en Willow Creek, las miradas evasivas. El secreto se había tejido en el tejido del lugar, protegiendo a la compañía a costa de familias como la suya. Pero el júbilo era frágil. Rex gruñó de nuevo, su mirada fija en la cresta del valle, donde la niebla se movía con un propósito inquietante. Elena cerró el cofre rápidamente, cubriéndolo con nieve fresca, y cargó la mochila con su contenido precioso. El camino de regreso sería más pesado, no solo por el peso físico, sino por la carga emocional de esta verdad desenterrada. Justicia para su abuela, dignidad para Sofía, supervivencia para ellas en una montaña que guardaba sus secretos con ferocidad. El sol se elevaba ahora, tiñendo las crestas de un gris esperanzado, pero la niebla persistía, un velo que ocultaba lo que aún acechaba. Elena tomó la mano de su hija, Rex a su lado, y ascendieron el sendero, el crujido de la nieve bajo sus pies, un himno sombrío a la resiliencia que las unía. La cabaña esperaba arriba, sus vigas crujientes un refugio renovado, y por primera vez Elena sintió que la montaña no era enemiga sino aliada en esta búsqueda de verdad enterrada bajo capas de silencio y olvido. El crepúsculo se derramaba sobre la cabaña como un velo de plomo fundido, tiñendo las crestas nevadas de un gris profundo que se fundía con la niebla ascendente del valle. Elena empujó la puerta con el hombro, el peso de la mochila tirando de su espalda como una carga invisible, mientras el crujido de las bisagras oxidadas rompía el silencio opresivo del bosque. El aire dentro era un bálsamo relativo, cargado del aroma persistente de humo rancio y madera húmeda, pero el frío de la nieve se adhería a su piel como un sudario, erizando los brazos bajo la chaqueta raída. Sofía entró detrás de ella, sus botas dejando huellas húmedas en el piso a medio restaurar, y Rex se coló último, su pelaje salpicado de copos que se derretían en charcos diminutos. El pastor alemán sacudió el cuerpo con un movimiento brusco, sus ojos amarillos escudriñando la penumbra como si el peligro del valle aún lo siguiera, un gruñido bajo vibrando en su garganta. Elena dejó caer la mochila sobre la mesa improvisada, el impacto amortiguado por la manta raída que la cubría, y se dejó caer en una silla astillada, el aliento escapando en nubes blancas que se disipaban lentamente. Sus manos temblaban al desatar las correas, no solo por el frío que mordía sus dedos entumecidos, sino por el torrente de emociones que la revelación en el valle había desatado. Sofía se acercó en silencio, su confianza callada manifestándose en el roce suave de su mano contra el brazo de su madre, y se sentó a su lado, los ojos grandes fijos en la mochila, como si esperara que el cofre de metal revelara más que papeles y frascos. Rex se posicionó junto a la puerta, su presencia un ancla en la creciente tensión, olfateando el aire cargado de tierra removida y secretos desenterrados. Con deliberación, Elena sacó el cofre oxidado, su superficie fría y áspera bajo las yemas de los dedos, y lo abrió bajo la luz menguante que se filtraba por la ventana empañada. Los documentos amarillentos se esparcieron sobre la mesa, sus bordes irregulares como cicatrices de tiempo, y los frascos de vidrio tintinearon suavemente. El sedimento oscuro en su interior, un testimonio mudo de la contaminación que había envenenado el arroyo décadas atrás. Tomó el deed original primero, el papel quebradizo crujiendo en sus manos, y leyó en voz baja las palabras que su bisabuelo había firmado en 1948. Tierra del Valle Oculto, concedida a perpetuidad a la familia Ruiz, desde las raíces del roble partido hasta las aguas del arroyo eterno. Era un reclamo inquebrantable,
sellado por el condado antes de que la compañía minera del Valle llegara con sus promesas falsas y sus perforaciones ilegales. Pero fue la nota de Marta la que cortó más profundo. Su letra temblorosa, un eco de una voz silenciada por el viento de la montaña. Enterré esto en 1962, cuando supe que no podría luchar sola. Harlan, el padre del tendero, era mi vecino, un hombre que compartía mi pan en tiempos duros. Pero la compañía le ofreció un puesto en la mina y él falsificó los sellos en los deeds, convirtiendo nuestra herencia en deudas inventadas. Cubrieron el pozo con tierra y mentiras, envenenando el agua para que el valle pareciera estéril, indigno de reclamo. El pueblo lo supo, el ayuntamiento entero. Pero el miedo al desempleo los calló. Yo fui juzgada como loca, una viuda terca que se aferraba a fantasmas. Si lees esto, hija de mi sangre, lleva la prueba al condado. Reclama lo nuestro, por las mujeres que vinieron antes, por la niña que te seguirá. Las lágrimas brotaron entonces, calientes y silenciosas, rodando por las mejillas de Elena y goteando sobre el papel, difuminando ligeramente la tinta. No era solo pena por Marta, esa abuela distante que había muerto sola en esta cabaña, con el peso de la traición en el pecho. Era una catarsis que la sacudía desde lo más hondo, un torrente de rabia contenida por generaciones de mujeres de montaña pisoteadas por la codicia. Elena pensó en su propia madre, que había huido de Willow Creek con deudas que no eran suyas, dejando a una niña huérfana de respuestas. Pensó en las noches en refugios, con Sofía acurrucada contra ella, el hedor a desesperación y el frío que calaba los huesos, y cómo esa pobreza había sido el eco de un robo ancestral. «Marta, lo hiciste por nosotras», murmuró, su voz quebrándose en el silencio de la cabaña, donde las vigas crujían como un lamento compartido. Sofía extendió una mano pequeña y tocó el deed, su dedo trazando el sello desvaído con una reverencia que partió el corazón de Elena. La abuela no estaba loca, mamá. Nos dejó la verdad para que fuéramos fuertes, dijo en un susurro, su confianza quieta, un faro en la penumbra emocional. Elena la abrazó con fuerza, sintiendo el latido acelerado de su hija contra su pecho, el calor frágil de su cuerpo, un recordatorio de por qué esta lucha valía cada paso en la nieve. Rex se acercó, apoyando la cabeza en la rodilla de Sofía, su hocico cálido rozando su mano, y por un momento el trío se unió en esa quietud introspectiva, el fuego revivido crepitando bajo como un pulso compartido. Pero la revelación traía sombras más profundas. La traición de Harlan explicaba las miradas evasivas en la tienda, los murmullos que Elena había oído. El hijo del traidor aún regentaba el negocio, protegiendo un secreto que beneficiaba al pueblo entero con empleos en la mina expandida. La compañía no había desaparecido. Sus perforaciones ilegales continuaban, contaminando arroyos que ahora llegaban a ríos lejanos, y este cofre podía desenterrar no solo su herencia, sino un escándalo que sacudiría Willow Creek. Elena sintió el peso de la dignidad asentarse en su pecho, una determinación sombría que ardía contra el frío. Llevaría los documentos al condado al amanecer, enfrentando el juicio tardío del pueblo y los lobos de traje que aún acechaban. No por venganza, sino por justicia, por la memoria de Marta que la montaña guardaba en sus raíces y nieve. Afuera, la noche caía en espirales de nieve que golpeaban el techo con un ritmo constante, y el viento susurraba entre los pinos como un coro de testigos mudos. Elena guardó los papeles en la caja, su mente girando con planes frágiles, un viaje al condado, lejos de las sierras, con Rex como guardián y Sofía como su fuerza. La catarsis la dejó exhausta pero renovada, el silencio de la cabaña ahora un refugio cargado de propósito. La montaña observaba,
sus crestas envueltas en niebla como guardianes eternos, y en ese momento Elena supo que la verdad, una vez desenterrada, no volvería a ser enterrada. El fuego proyectaba un resplandor cálido sobre sus rostros, un eco de la resiliencia que las unía, mientras la nieve continuaba su danza lenta, cubriendo el mundo en un blanco puro de promesas no dichas. El sol del mediodía se filtraba a través de las nubes dispersas, proyectando una luz pálida y temblorosa sobre el camino de grava que descendía de la cabaña hacia Willow Creek. Elena caminaba con pasos firmes pero medidos, la mochila ajustada sobre su espalda, conteniendo el cofre de metal y sus pruebas irrefutables. Su peso un recordatorio constante de la carga que Marta había dejado atrás. El aire era crujiente por el frío residual de la noche, cargado del aroma terroso de la nieve derretida y la resina de los pinos que flanqueaban el sendero. Cada crujido de las piedras bajo sus botas resonaba en el silencio de la montaña, un eco que parecía sincronizarse con el latido sordo de su corazón. Sofía iba tomada de su mano, sus dedos pequeños entrelazados con los de su madre, en un gesto de confianza callada, mientras Rex trotaba adelante, su hocico alzado, olfateando el viento que susurraba entre las ramas, alerta a cualquier sombra que pudiera acechar en la niebla que aún se aferraba a las crestas. Habían salido al amanecer después de una noche de vigilancia tensa en la cabaña, donde el fuego había crepitado bajo como un pulso compartido, proyectando sombras alargadas sobre las paredes de troncos astillados. Elena no había dormido, en cambio, había repasado los documentos una y otra vez, sintiendo el peso de la traición de Harlan como un nudo en el pecho. Su abuela había sido silenciada no solo por la compañía, sino por un vecino que compartía su pan, un hombre del pueblo cuya codicia había envenenado el arroyo y robado la herencia familiar. Ahora, con el deed original y las muestras de agua contaminada en sus manos, Elena avanzaba hacia el condado, un viaje de 30 kilómetros por caminos solitarios que la montaña parecía custodiar con su silencio eterno. La pobreza que las había marcado, las noches en refugios impersonales, las comidas escasas, se transformaba en un propósito mayor. Justicia no solo para Marta, sino para todas las mujeres de montaña que habían luchado en vano contra la codicia que devoraba la tierra. Willow Creek surgió del valle como un borrón de techos grises y chimeneas humeantes, el humo elevándose en espirales perezosas contra el cielo plomizo. Elena evitó la calle principal, dirigiéndose directamente a la oficina del sheriff en las afueras, un edificio de piedra musgosa construido en la era de los pioneros, con ventanas empañadas que miraban hacia las sierras como ojos cansados. El viento traía el olor rancio de la tierra removida por botas pesadas, y el silencio del pueblo era denso, roto solo por el eco distante de un martillo en algún taller lejano. Sofía apretó la mano de su madre al entrar, su respiración contenida, mientras Rex se sentó alerta junto a la puerta, sus ojos amarillos fijos en los desconocidos que se volvían a mirar. El sheriff, un hombre de rostro curtido llamado Ellis, levantó la vista de su escritorio desordenado, sus cejas frunciéndose al reconocer a Elena. «La nieta de Marta», murmuró, su voz grave y teñida de una reticencia que Elena reconoció de inmediato. El juicio rápido del pueblo, la ayuda que llegaba tarde. Ella colocó el cofre sobre el mostrador con un golpe sordo, el metal oxidado, resonando en el aire quieto. Esto prueba que la compañía minera del Valle robó nuestras tierras en los 50. Pozos ilegales, deeds falsificados por Harlan, el padre del tendero. Mi abuela lo enterró para que alguien lo encontrara. Las palabras salieron en un flujo sombrío, cada una cargada del peso emocional que había acumulado en el valle. La ira por la traición,
La pena por Marta sola en la cabaña, la determinación por un futuro seguro para Sofía. Ellis abrió el cofre con deliberación, sus manos callosas rozando los papeles amarillentos y los frascos sellados. El silencio se extendió, roto solo por el tic-tac de un reloj antiguo en la pared, mientras leía el deed y las notas de Marta. Sus ojos se ensancharon ligeramente al llegar a la mención de Harlan, un nombre que aún resonaba en el pueblo como un secreto mal enterrado. Esto cambia las cosas, admitió finalmente, su voz un susurro introspectivo. La compañía expandió operaciones hace años, contaminando arroyos que llegan al río principal. Si esto es real, el condado tendrá que investigarlo, pero el pueblo no lo tomará bien. Elena asintió, sintiendo el nudo en su garganta aflojarse por primera vez, una aceptación quieta asentándose en su pecho. No era venganza, era redención, un acto de coraje que honraba la memoria de su abuela, esa mujer de montaña que había luchado con dignidad contra un mundo que la juzgaba como obstinada y pobre. Noticias de la investigación se extendieron como niebla por Willow Creek en los días siguientes. Harlan, el tendero, evitó la mirada de Elena cuando pasó por la tienda. Su rostro pálido bajo la luz gris del invierno, pero no hubo confrontaciones. Solo un silencio cargado que el pueblo digería lentamente. La compañía envió agentes, hombres de traje que llegaron en autos relucientes por el camino de grava, pero las pruebas eran irrefutables. Análisis de las muestras confirmaron la contaminación ilegal y los deeds falsificados llevaron a una auditoría estatal. Meses después, en primavera, cuando la nieve se derretía en riachuelos que revivían el arroyo seco, el condado restituyó las tierras a Elena. La cabaña, ahora reforzada con tablas nuevas y un techo reparado, se convirtió en un hogar permanente, con un huerto diminuto que Sofía plantó con semillas que germinaron bajo el sol tibio. La pobreza retrocedió paso a paso. Un subsidio por las tierras contaminadas, trabajo en el ayuntamiento para Elena como guardiana de registros históricos, y una comunidad que, aunque tardía, ofreció ayuda. Manos vecinas para reparar el porche, canastas de comida en la puerta. Elena observaba desde la ventana de la cabaña, ahora con vidrios limpios que dejaban ver las crestas verdes emergentes, el mapa y el cuaderno de Marta guardados en un cajón de madera pulida. Sofía jugaba en el porche con Rex, su risa un sonido raro y precioso que rompía el silencio de la montaña, mientras el perro trotaba a su alrededor, su lealtad inquebrantable, un eco de la confianza callada que las había unido. La justicia había llegado no con fanfarria, sino con una quietud introspectiva. La compañía pagó indemnizaciones, los pozos fueron sellados, y el pueblo murmuró sobre el coraje de la nieta de Marta, reconociendo al fin la dignidad de las mujeres que habían resistido en silencio. Elena sentía una aceptación profunda, un equilibrio entre el pasado enterrado y el futuro que brotaba como raíces bajo la tierra húmeda. La montaña, con sus picos eternos y sus bosques susurrantes, parecía exhalar un suspiro de alivio, un testigo mudo que guardaba la memoria de madres luchando por verdad y supervivencia. El viento de la tarde mecía los pinos, llevando el aroma fresco de la tierra renovada, y Elena abrazó a Sofía, sintiendo el calor de su hija como una promesa de seguridad. Rex se acercó, apoyando la cabeza en su pierna, y en ese gesto simple, la familia encontró su lugar, un refugio ganado con coraje, donde la nieve derretida lavaba las sombras del ayer. Suscríbete para más historias de coraje, resiliencia y redención. Gracias por ver el caso de Restaurando el Piso. Mujer de montaña halló un mapa antiguo y decidió seguir las marcas. Nos vemos en la próxima. Y en el silencio eterno de la montaña,
La verdad de su memoria se asentó bajo la nieve como justicia finalmente escuchada.